nuestra filosofía es intentar decir lo mismo de varias maneras diferentes. A ver si lo conseguimos. Yo lo voy a llevar a la consulta. Todos estos datos, toda esta información, cómo la ordenamos para llevarla a la consulta, para entender los factores de riesgo, para entender el perfil de paciente que tenemos delante y ver qué necesita, qué esa hiperpronación, qué necesita, esa rigidez que necesita, esa falta de amortiguación, qué implica. Veamos si lo conseguimos. Algunas generalidades. La importancia de la fascitis, ¿no? La clásica primera diapositiva. El 10% de la población en Estados Unidos tendrá una fascitis plantar, ¿no? ¡Wow! Eso es mucha gente. En este estudio de Rasenberg, en una consulta de atención primaria, observaron que 3,8% de cada 3,8 pacientes por cada 1000 al año consultaban por una talalgia, no una fasciopatía plantar, sino una talalgia, que la prevalencia era mayor en mujeres, 4,6 versus 2,9, y los meses prevalentes eran después del verano. Otro dato, la prevalencia de la fascitis plantar era mayor en ese rango de edad en este estudio de prevalencia. Por lo tanto, ¿a quién nos encontramos en la consulta? Pues algo tipo esto, ¿no? Isabel, hasta pasa el verano en Denia y al volver te viene a la consulta diciéndote que le duele el talón, que se levanta por la mañana y que tiene un dolor que son como agujas. Un segundo perfil que hay que tener en cuenta sería este. Josu, 39 años, corredor así incluso empedernido. Se ha demostrado que, digamos que sería ha mostrado la bibliografía de prevalencia que sería un poco el segundo perfil que tenemos que tener en cuenta. El clásico, el más habitual, es el perfil de la derecha, pero un paciente joven, más bien varón, más bien con deporte de impacto, principalmente correr, sería el otro perfil de paciente que nos vamos a encontrar. Claro, todos decimos talalgia, fascitis, espolón, ¿no? La terminología es una cosa muy confusa en esto y vamos a intentar poner algo de claridad. Este capítulo del libro, que no artículo, está citadísimo en toda la bibliografía y ya desde el principio el título te lo indica, not plantar fasciitis, no fascitis plantar. Tener en cuenta el diagnóstico diferencial y llamarlo quizá heel pain syndrome, ¿no? Igual que el síndrome de dolor en la cara lateral de la cadera. Del diagnóstico diferencial se encargará Borja en la siguiente charla y yo me centraré más en lo concerniente a la fascia plantar. Pero es este autor el que nos dice que no debemos olvidar otros factores como sobrecarga mecánica, sobrecarga del calcáneo, atrapamientos nerviosos, degeneración de la almohadilla grasa, bursitis plantar, etcétera, etcétera. Vamos a seguir con algunos puntos polémicos, ¿no? O algunos puntos aclaratorios que creo que probablemente lo agradezcáis. Un paciente llega a la consulta y dice, al apoyar por la mañana siento como agujas que se me clavan en el talón. Entonces llega ese médico y le dice, eso va a ser fascitis plantar. Eso no se dice. Error, amigos. Fascitis plantar, ¿no? Sobre todo los fisios, sobre todo empezaron con este purismo semántico, diciendo, la fascitis plantar no es una inflamación. Toda la bibliografía que apoya esto se basa en este artículo de Le Monde hace ya unos cuantos añitos, 2003, en el que se dice que, en el que vieron en estudio histológico que la fascitis plantar crónica no existían signos de inflamación, macrófagos, linfocitos activados, todo ese rollo inflamatorio de la histología, sino una degeneración mixoide con degeneración y fragmentación del colágeno, ¿no? Los depósitos esos de mucopolisacáridos en el colágeno, deterioro del colágeno habitual, de la dirección del colágeno, o sea que era mejor decir una fasciosis. Como tampoco nuestro ánimo general está el no ser categóricos, me gustó este dibujo, aunque el dibujo tampoco es que sea muy afortunado, de esta editorial, de esta revista de Journal of Bodywork, en la que hace un gran círculo en el que estaría el dolor inferior del talón, el heel syndrome este que os comentaba, y en la cual una parcela importante de él sería la patología de la fascia plantar, digamos, y ellos diferenciaban entre patología hasta las 4 o 6 semanas como patología aguda y de las 6 semanas en adelante
plantar fasciosis, ¿no? La fasciosis plantar o la fasciopatía. Entonces, quizás esto es lo que hay que tener en la cabeza. La mayor parte de los pacientes que nos vienen son pacientes con un dolor insidioso que se va poniendo y que vienen a la consulta al de 2 o 3 meses de su patología o al de 1 mes como mínimo. Pero a veces también hay patología aguda y ahí quizás sí haya componente de inflamación. Bueno, tampoco es para volverse loco, pero quizá exige una charla sobre fasciopatía plantar, exige un poco esta aclaración. Y la otra aclaración es el espolón. ¿Importa o no importa? ¿Qué hacemos con él? El paciente que te dice, tengo espolón, hay que intentar corregirle y decirle que hable bien, o da igual, hay que explicárselo e intentar entenderle lo que tiene y ayudarle de mejor manera, aunque el paciente no entienda exactamente que el espolón es o no es la causa del problema. Pues algunos estudios, no quiero aburriros, pero yo creo que explican bien un poco lo que hay de conocimiento con respecto al espolón. Un estudio de prevalencia, cogieron 1.103 pacientes y vieron que en 12,4% de ellos había espolón, pacientes sin dolor de fascia plantar. Vieron que era más frecuente en mujeres, en personas más mayores, en diabetes mellitus, en gente con sobrepeso y en gente que tenía artrosis en miembros inferiores, hasta por 10. En un estudio de casos controles de pacientes con fascitis y pacientes normales, en 106 casos vieron que el 85% tenían espolón y el 46% de los controles no tenían. Así que sí es más frecuente en pacientes con fascitis, con fasciopatía plantar. Otro estudio, cogieron 109 fasciopatías plantares y vieron que ausente en 23,8% de los casos, uno de cada 4 no tenían un espolón calcáneo, y que el 66% tenían un espolón que denominaron horizontal, bueno, con esa morfología que veis ahí. Un porcentaje mínimo, un espolón que llamaban vertical y un poco más que llamaban ganchoso. Otro artículo, un poco en esta línea, un artículo de cirugía, y cogieron 38 pacientes que tenían ambas cosas, fascitis plantar, fasciopatía plantar, y espolón, y les operaron, hicieron cirugía endoscópica. ¿Qué vieron? Que diferenciaron, no hicieron 4 grupos como los demás, o 3 grupos, como el anterior artículo, sino que hicieron 2 grupos, tipo A, tipo B. ¿Qué vieron en el tipo A? Que el espolón era como si fuera el ganchoso del otro estudio y que estaba fuera de la fascia. Y el tipo B, que era, digamos, como el horizontal, y que la fascia plantar, y que estaba incluido en la fascia plantar. ¿Qué resultados obtuvieron al operar a estos pacientes? Que había mejoría en ambos grupos, en la escala visual analógica, y pero que la mejoría era mayor para pacientes con espolón tipo B, ¿no? Entonces, a veces el espolón no está en la fascia, a veces no hay espolón, pero en general podríamos decir que la fasciopatía plantar tiene una cierta asociación al espolón calcáneo. ¿Qué podemos decir de los factores de riesgo? Los factores de riesgo se diferencian en 2. Intrínsecos, extrínsecos, o se clasifican así de manera docente. Los intrínsecos relacionados con la anatomía del paciente, con lo que es el paciente, flexión dorsal, la movilidad de la metatarsofalángica que Santi ha estado explicando, la almohadilla grasa, la calidad de ella, la pronación excesiva, el sobrepeso, etc. Y los extrínsecos serían los de mi amigo Josu, el fisio. Bipedestación prolongada, calzado inapropiado, correr, errores de entrenamiento, lesiones previas en el tobillo. Algunos de estos factores están claramente mostrada su asociación, y podríamos decir eso, que una asociación clínicamente relevante o clínicamente significativa. Serían esos de ahí. Comentaré algunos detalles sobre ellos y sobre otros factores de riesgo que nos ayuden a entender un poco qué preguntas, maniobras podemos hacer en la consulta. Santi ha explicado de sobra, no voy a volver a recalcar toda la parte teórica, pero quizá, por decirlo de una manera diferente, podemos decir que la terminología cabo o plano es como una terminología más estática, ¿no? Más de podoscopio. El paciente se pone en el podoscopio, luego lo veréis con Juanjo en la práctica de ortopedia. El paciente le pones en el podoscopio o hace la huella plantar y con esa información tú tienes una información estática en carga, que es importante, pero estática, de decir cómo es la huella de este paciente. Eso realmente es una información limitada. El concepto pronación, supinación, que tanto también a veces yo creo que nos causa un poco quebraderos de cabeza al intentar entender que si es el medio pie, es el retropie, de qué hablamos. A mí me gusta verlo, y como lo he leído y creo que mejor se puede interiorizar, es que la pronación es un movimiento más global, así lo dice Santi, más global y más dinámico, es lo que pasa en la marcha. ¿Qué nos interesa con respecto a la pronación? Que eso, en la fase media de apoyo, en la fase de apoyo medio de la extremidad que está en carga, existe fisiológicamente un aplanamiento del medio pie, y ese aplanamiento a veces es mayor. ¿De qué depende? De algunos factores que veremos más adelante.
Después de ese aplanamiento del medio pie, se produce una inversión del calcáneo y el efecto Windlass, el pie se pone rígido y salta, lo que ha explicado Santi. La flexión dorsal limitada, otro de los factores que clínicamente relevante. ¿Por qué se asocia a fascitis plantar? Quizá el factor principal sea ese, que el déficit de flexión dorsal obliga a aumentar la pronación para que puedas dar el paso, para que no te vayas en muelle para atrás de nuevo, ¿no? Y esa hiperpronación causa problemas, más tensión en la fascia, lo que sea. Esa limitación de la flexión dorsal, lo veremos en las prácticas con los fisios, puede ser articular o tendinosa o ambas, y eso tendrá pues, diferentes enfoques, tratamientos y diferentes maniobras para saber si es de un tipo o de otro. En este estudio se vio cómo pacientes con fasciopatía plantar tenían, si 10 grados es la flexión dorsal que un paciente necesita para una marcha fisiológica, pues vieron que la mayor parte de los pacientes con fasciopatía plantar, el 66%, tenían entre 0 y 5 grados. Este es el estudio que nos atestigua que la flexión dorsal es importante en la fasciopatía y se asocia a ella. Otro de los factores implicados, quizá también yo he escuchado de él a través de los fisios, el grosor de la grasa calcánea. Este estudio, que solo se puede calificar de enormemente friki, midió el grosor de la grasa calcánea con este aparato para hacer siempre la misma presión, y vieron cómo el grosor de la grasa calcánea en pacientes con fasciopatía plantar era menor. ¿Qué más información podemos sacar de la bibliografía en cuanto a la grasa calcánea? Que se dice en el famoso capítulo de Hossain que os he mencionado, que existe una alteración del colágeno y de la elastina con el paso del tiempo, y que esa grasa plantar deja de hacer tanto su función, y que clínicamente la podemos identificar como un dolor diferente al dolor de la fasciopatía plantar, que es muy claro y lo veremos luego, y este sería un dolor más central o en el reborde del calcáneo, en diferentes localizaciones que la clásica del calcáneo, que puede ser nocturno, que puede ser bilateral, tiene más sentido que sea bilateral que una fasciopatía plantar. Después de la bipedestación prolongada, quizá no nos cuadre y sea esto lo que el paciente tiene o una suma de las dos cosas. Otro de los conceptos que hay que tocar al hablar de cualquier problema de patología del aparato locomotor y, por supuesto, del pie, son las cadenas cinéticas, ¿no? La cadena cinética del miembro inferior, la definición de una cadena cinética es esa, es la clásica, la de Steindler, sucesión de segmentos relacionados por articulaciones que constituyen una unidad motora compleja. La cadena motora, la cadena cinética del miembro inferior es la que influye en la fascia plantar. ¿Y cuáles son los puntos calientes de esta cadena motora? La debilidad glútea, el valgo dinámico y el piso de abajo, el que nos interesa en este caso, la hiperpronación. La teoría de cadenas cinéticas viene a intentar mostrar que esto es importante desde arriba, y estás un poco también parodiando un poco a veces, parodiando con malicia, pero sin malicia en el fondo, cuando un fisio dice, no, esto va a ser porque tienes debilidad en el glúteo, ¿no? Y entonces, claro, tú, si no te acoges a estas teorías, puedes decir, bueno, vamos a ver, el problema está en la fascia, no vamos a andarnos con tonterías. Esta filosofía va mostrando cada vez más evidencia bibliográfica y hay que tenerla presente. Al mismo tiempo que esa estabilidad de cadena cinética, que es en el fondo la estabilidad del core, ¿no? La estabilidad lumbopélvica, son conceptos que se intrincan, se le ha añadido un concepto aún más, digamos, más moderno bibliográficamente, que sería la foot core, el core del pie, ¿no? Que al igual lo asemejan al core del lumbopélvico, o sea, la musculatura estabilizadora, como transversos oblicuos y musculatura movilizadora, dorsal ancho, etcétera. En el pie dicen que puede pasar algo similar, que hay una musculatura de sección corta, que sería la musculatura intrínseca, que su función sería estabilizar, mantener el arco plantar, y una musculatura que llaman movilizadora, global mover, que sería la musculatura intrínseca, el tibial posterior, el tibial anterior, el tendón de Aquiles, músculos que se originan en la pierna y que tienen sus tendones, sus largos tendones y su sección mucho más amplia, anclados en el pie. Su función sería movilizar. Estos se estabilizan para que los músculos extrínsecos muevan.